Lo tenemos en línea, dijimos, vamos a hablar sobre la deuda externa, hasta qué punto la deuda externa es un freno al desarrollo argentino. Algunos dicen que no, que Argentina tiene fuerzas productivas tan fuertes, tan importantes, que puede, con deuda inclusive, avanzar hacia el desarrollo. Otros no. Bueno, vamos a hablar con alguien que sabe. Vamos a hablar con alguien que sabe, que es Héctor Giuliano, quizás quien más conoce hoy por hoy la problemática de la deuda externa en la Argentina, que es licenciado en Administración y ya está en contacto con nosotros. ¿Cómo estás, Héctor? Buenas tardes. Antonio Batemarco te saluda. ¿Qué tal? Un gusto, Antonio, tu nombre. Sí, 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 Antonio. No, Antonio. porque yo veía a Batemarco Rosario y digo, Ah, sí, sí, soy. Rosario o se llama Antonio. Bueno, No, no, no. Por ahora gracias por ahora me llamo Antonio. sí, Eh, gracias por tu llamado y saludos a los oyentes. Gracias. Este, Empezamos a ver, como decíamos, con la pregunta, ¿es la deuda externa un freno al desarrollo argentino o no? sí, y total. Sí. Pero déjame aclarar algo. Normalmente hay que hablar de deuda pública, no de deuda externa. La Ajá. deuda pública es la deuda del Estado. Puede ser interna o externa, según la residencia del acreedor. Es decir, cuando vos contraes deuda con un acreedor extranjero, es deuda externa. Claro. Cuando lo haces con un acreedor local, es interna. Esta aclaración es importante a los fines legales porque vale la jurisdicción del país. En este momento, aproximadamente, sí, entre un 65% de la deuda pública del Estado, la Mm, deuda del Estado es externa. Perdón, es local, es interna. ujú. Y el 35% restante es externo. Esta proporción está variando aceleradamente, no solo porque hay fondos de inversión extranjeros, sino por la deuda con los organismos internacionales, empezando por la del Fondo Monetario. Mira, te doy un dato. A fecha de hoy, tomando siempre como base datos oficiales, la deuda del Estado argentino, deuda pública, estaría en unos 413 mil millones de dólares, equivalente al Producto Bruto. Ujú. Esta deuda es perfectamente impagable. El país no paga un centavo neto de deuda. Ejemplo. De ese monto, ¿cuánto es lo externo y cuánto es lo interno? Por eso, externo es un 32-34%. Sí. Interno es la mayoría, pero eso no garantiza nada porque la obligación es válida lo mismo. El hecho que el país esté más expuesto con deuda externa que con deuda interna es lógico, pero Ujú. desde el punto de vista de la validez de las obligaciones es lo mismo. Ejemplo, el Banco Central, que tiene una deuda paralela a la del gobierno central, tiene una deuda por LELIC que suma 22 billones de pesos, Ujú. equivalentes a unos 63, 64 mil millones de dólares. Es deuda interna, pero la tiene que pagar lo mismo y es la principal sangría que está teniendo el gobierno. Así que la diferencia entre deuda externa y deuda interna es un recaudo a los fines legales, porque si el país es demandado, no es lo Ujú. mismo que sea demandado en territorio nacional que Claro. sea demandado en el exterior, donde ya pierde de partida, ¿me explico? Pero permitidme hacer una aclaración importante. Vivimos un momento, sobre todo un momento de show preelectoral, donde los hechos van más rápido que la capacidad para analizarlo. Pero acá hay un planteo que para mí es equívoco. Ujú. Se dice que por culpa de la incertidumbre política hay crisis financiera. Y yo aclaro que es exactamente al revés. Por culpa de la crisis financiera es que hay crisis política. ¿Por qué? Porque la política depende de las finanzas. Esta es la realidad.
Ahora, Entonces, a la hora de hablar de economía, ¿no son decisiones políticas las que llevan adelante la economía y las finanzas también? bueno, si llamamos decisiones políticas las decisiones de manejo, todas son decisiones políticas, pero son decisiones políticas en el ámbito financiero, económico, de salud, etcétera. Claro. Pero lo que quiero decir es que a la gente se la está engañando diciendo que por culpa de la incertidumbre política electoral, los capitales financieros se asustan y entonces provocan una corrida. Cuando es al revés, te doy un ejemplo. El gobierno renueva totalmente los vencimientos de deuda a medida que se van produciendo. Ujú. El país, el Ministerio de Economía tiene 2 licitaciones mensuales de deuda donde se hace rollover completo de la deuda. Rollover quiere decir refinanciación. Deuda que vence, recojo bono viejo y entrego bono nuevo. No se paga un centavo neto de deuda. ¿Mm? Claro, Para el presupuesto, se lo patea para adelante, digamos, ¿no? todo, todo. Te doy un dato concreto con los números en la mano. El Sí. proyecto de presupuesto que acaba de mandar el gobierno al Congreso Ujú. contempla que el año que viene le vencen de esos 412 mil millones de dólares, le vencen y tendría que pagar el país 101 mil millones de dólares. ¿Cuánto va a pagar? Cero. Ahora, Hasta la ¿hasta totalidad dónde? de esa cifra se renueva Claro. por emisión de nuevos bonos que reemplazan a los existentes. Ahora, esto es impagable porque, a ver, no sé si estoy errado, me dirás vos que sabes más, pero se dice que hay, o los economistas dicen que hay 10.000 millones negativos hoy en el Banco Central. O sea, porque lo más de, son encajes, yuanes por el swap con China, oro, reservas en oro. O sea, es sí, impagable, digamos, no se puede de, pagar. de reservas netas se hace un cálculo. El Banco Central no hace el cálculo, sino que se estima Ujú. en que creo que se daban unos 6.500 millones, pero con el refuerzo del Fondo Monetario. Pero eso es un chiste, porque la plata que nos adelanta el Fondo Monetario es para pagarle las cuotas al propio Fondo Monetario. Ujú. Yo diría que, a ver, para ordenarme yo un poco la respuesta y no confundir a los oyentes, acá hay una realidad. La Argentina ha tomado deuda, como vos decís, impagable, deuda que no tiene nada que ver con la capacidad de pago del país. El país vive en una trampa de endeudamiento perpetuo. ¿Por qué? Porque cuando vos tomás una deuda que no tenés capacidad de repago, esa deuda inexorablemente está condenada a ser refinanciada hasta la eternidad. Claro. Esa es la lógica de la usura. Lo que realmente busca el prestamista usurero no es que el deudor le pague la deuda, sino la contraria, que el deudor nunca le pueda pagar la deuda, porque el negocio del usurero es vivir del cobro de los intereses, que es la rentabilidad que le produce el dinero. Acá te voy a interrumpir, o sea, es Sí, como, y quizás es medio alocada la comparación, pero es como entre el torturador, la relación entre el torturador y el torturado. El buen torturador no hace que muera el torturado en la sala de tortura, al contrario, le prolonga sí, la vida para que siga dando información o sacando la sí. información. Bueno, esto es más o Es, menos, o sea, el fondo, es eh, válida, esa comparación es sí. válida, cruenta pero válida. O sea, Está el Fondo Monetario Internacional, si quiere, nos puede asfixiar, pero no lo hace. Siempre nos termina claro. prestando. El Fondo Monetario cumple 2 funciones. Una es el primer acreedor individual de la Argentina. Se le deben en este momento unos 40.000 millones de dólares porque se le está pagando al Fondo Monetario, ¿no? La deuda heredada de Macri fue 45, más intereses llegó a 48.000 millones de dólares, pero nuestro país está pagando religiosamente al Fondo Monetario capital e intereses y los está pagando con plata que le adelanta el propio Fondo Monetario, lo cual es, en principio, es algo desubicado. ¿Por qué ocurre eso? Porque el gobierno Macri contrajo una deuda con el Fondo Monetario
eran 57.000 millones de dólares, Ujú. una cifra récord en la historia del Fondo Monetario, de la cual el fondo le desembolsó 45.000. Así que la deuda que heredó este gobierno del Fondo Monetario fue 45.000 millones de dólares. Qué bárbaro, Pero era increíble. un stand-by, un préstamo contingente a 3 años, Ujú. que hubiera significado que entre los años 21, 22 y 23, la Argentina solamente al fondo le tendría que haber pagado más de 20.000 millones de dólares. Y la Argentina no tiene un dólar partido por la mitad. Entonces, ¿qué ocurre? Esa deuda, cumpliendo la lógica de la usura, inexorablemente tuvo que ser refinanciada. Y el actual gobierno, cómplice del anterior, trabajando en tándem con el acuerdo Macri, en lugar de objetarlo, en lugar de cuestionarlo, porque era un préstamo irregular e impagable, hizo todo lo contrario. Lo aceptó, lo convalidó y lo refinanció a 10 años a través de otro programa que se llama Programa de Facilidades Extendidas. Bien. Por lo cual la Argentina quedó atada a los condicionamientos del fondo hasta el año 2034. Lamentablemente, no voy a decir nada nuevo, los tiempos en radio son tiranos, pero Ajá, te hago la última pregunta, te vamos a volver a convocar para otra oportunidad, seguramente bueno, muy interesante lo que decís, pero te sí. hago la última pregunta. ¿Hay posibilidades de salir o no hay posibilidades? ¿Qué se podría hacer en este caso, digamos, para no seguir dependiendo de esta deuda o Eh, que esta deuda siga molestando el desarrollo argentino? Bueno, en principio, te lo hipersimplifico la respuesta. En principio, esta deuda es impagable y los 3 candidatos que están en la palestra Ujú. proponen seguir gobernando con deuda. Más allá lo está haciendo. Este gobierno ha endeudado al país más que el propio gobierno Macri. Ajá. Macri aumentó la deuda en 82.000 millones de dólares y este gobierno la lleva aumentado en 120.000 millones de dólares. El mismo gobierno que se lamenta de la herencia recibida. Como todos los gobiernos se han lamentado de la herencia recibida, pero la han aumentado. El candidato, bueno, Bullrich Melconian, propone un bimonetarismo que se tiene que sostener con más deuda externa, Claro, porque ¿de dónde van a salir los dólares? Y exacto. el tercer candidato, Milei, propone dolarización, para lo cual se necesitaría pedir un préstamo entre 40 y 60.000 millones de dólares más. Así que los 3 candidatos proponen gobernar con deuda. Sería largo hablar de las alternativas. En principio no existe ningún actor político que la proponga en serio. Yo digo que la primera y necesaria reacción que habría si existiera un gobierno nacional Ujú. debiera ser la suspensión de pagos, porque frente a un estado de insolvencia, tiene que blanquearse la insolvencia del Estado. Alguno tiene que decir el rey está desnudo y en consecuencia suspender los pagos y abrir nuevas negociaciones, porque nos estamos endeudando cada vez más, ya no para pagar capital, para pagar intereses. En consecuencia, no, eso es un despropósito. Nos Bien, estamos endeudando por la vía del Tesoro y por la vía del Banco Central, con bien, las LELIC. bien. Esto es una política de endeudamiento y responde a tu pregunta inicial. La deuda es el principal obstáculo del crecimiento económico argentino. Mientras tengamos endeudamiento, no va a haber crecimiento de la economía nacional. Punto. Gracias. Es irreversible Sí. eso. No tiene Gracias. alternativa. Gracias por este contacto. Muy claro el análisis, Héctor. Muchas Bueno, gracias. lamento que fue breve, pero cualquier cosa estamos en contacto. Gracias por llamar. Gracias a Dios.